Hola, ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen el atraso. buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas tardes. profesora. Saludos a todos. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Ya, nosotros hoy día tenemos evaluación, que creo que hasta la compraventa. Se confirma. Vimos el testamento y tenemos que ver el mandato, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué son los mandatos otorgados por escritura pública? ¿Quién se recuerda lo que es una escritura pública? Es un instrumento público. Perfecto. Esa es su naturaleza, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Un documento que cumple con todas las solemnidades que lo constituyen en escritura pública. Claro, ¿cierto? Cumple con todas las formalidades exigidas por la ley, ¿ya? Para que cumple los efectos para hacer una escritura pública. Ya, ¿y quién se recuerda cuál es la forma de modificar una escritura pública? Ya sea, por ejemplo, una compraventa. Por otra escritura pública. Por otra escritura pública, ¿no es cierto? Que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en la que se hace. Entonces se hace a través de otra escritura pública tiene el nombre de rectificación o modificación o complementación. Exacto. Bueno, dentro de los mandatos vamos a ver los mandatos que son otorgados por escritura pública. Hay mandatos también que se llevan a cabo a través de un instrumento privado. Ya, nosotros vamos a ver los que se hacen por escritura pública. Hay mandatos y poderes simples también que se hacen a través de instrumento privado. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso? La regla general es que se hagan por escritura pública, pero la escritura pública requiere la presencialidad, por cierto, de que asistan todas las partes a la notaría a firmar. Y en este caso no se puede hacer el juego de enviar los mandatos, por ejemplo, de una notaría y que se derive con firma electrónica a otra. Yo lo intenté hacer acá en Ovalle y al final lo tuve que hacer por instrumento privado, ya que tenía una clienta acá en Ovalle y los demás clientes en San Felipe, y al final la notaría no me permitió que siguiera como la línea de la escritura pública y que se firmara por escritura pública en San Felipe. Me dijeron que la tenía que firmar eh, como instrumento privado acá en Ovalle y en San Felipe igual, pues. Y como instrumento privado ustedes saben que no queda en conservación del notario, pero como necesitábamos hacerlo urgente, lo tuvimos que hacer de esa forma. Si ustedes lo vieran, es igual a una escritura pública, la que yo hice, solo que no se tramitó de cierta forma como escritura pública. Pero aquí voy a que existen las dos instancias. Si es por escritura pública, se requiere la presencialidad, ¿cierto? Y la solemnidad frente al notario. Y doy esta observación de que no se pueden trasladar de una notaría a otra para hacer firma. No si las dos no están en línea por lo menos. Entonces, ¿qué son los mandatos? Tenemos el concepto. El mandato es un contrato a través del cual una persona ordena a una o más personas la ejecución de un encargo. Entonces tenemos el mandante y el mandatario, ¿por cierto? Acuérdense que según el objeto, la naturaleza del acto que nosotros vamos a celebrar, van a cambiar la figura o los sujetos. Si tenemos una compra-venta, el sujeto va a ser comprador y vendedor. Si tenemos un contrato de arriendo, la figura va a ser de arrendatario. Los sujetos van a ser arrendatario y arrendador y así sucesivamente. Dice acá que hay algunos casos en que el mandato debe otorgarse por escritura pública, como por ejemplo el mandato judicial y el mandato que se otorga para comprar o vender un bien inmueble. Estos mandatos son obligatorios, ¿ya? La ley dice que estos mandatos se deben hacer a través de escritura pública. Los mandatos de administración, por ejemplo, ahí no, pues no hay problema en que se haga por instrumento privado.
Pero la ley señala que estos mandatos son requisitos de la escritura pública. ¿Alguno de ustedes me podría decir una diferencia entre el mandato judicial y el mandato para comprar o vender un bien inmueble? ¿Quién se imagina cuál sería una diferencia? Los dos son por escritura pública. Sabemos que los requisitos, lo que la ley nos exige, que deben realizar, ser celebrados a través de una escritura pública. Los demás la ley no nos exige. Pero ¿por cuál es la importancia del judicial o la función del judicial con la diferencia del mandato para solamente comprar un bien inmueble o vender un bien inmueble? Señora María. ¿Cuál María? Aguayo. Yo la estoy viendo a usted acá en la pantalla. ¿Me podría preguntar otra vez, por favor? ¿Cuál Estaba usted aquí cree viendo a la niña. Por supuesto, miren, ¿cuál usted cree? Estamos diciendo que los mandatos, yo les digo un tips y me pasó a mí ya. Estamos diciendo que los mandatos, vamos a ver nosotros en este apunte, ya está diciendo que se está reintegrando, los mandatos por escritura pública. Pero yo les digo a ustedes como tips que yo hice un mandato de administración o de hacer, de ejecutar cierta acción, pero que no es ni un mandato judicial, ni un mandato para vender, ni comprar un bien inmueble. Tiene otra función. Pero la ley me dice a mí que el mandato judicial y el mandato para poder vender y comprar un inmueble a nombre de otros requiere que sea celebrado a través de una escritura pública. Ahora yo le estoy preguntando a usted, ¿cuál vendría siendo la diferencia de un mandato judicial y un mandato para vender o comprar un inmueble? ¿Qué se le ocurre a usted? Da lo mismo si está bien o está mal. Quiero saber qué es lo que usted sabe. Ay, al tiro, al tiro. Esta niña me saca los pelos. Ya ese hijo. Los diferentes mandatos. No sé, la forma de hacer como la escritura, o el procedimiento quizá. Es la misma forma. Los dos son a través de la ley, Ah, dice que debe cumplir la forma de una escritura pública. No obstante, es la misma claro, forma. la naturaleza, Ya. Cuando hablamos de judicial, ¿con qué lo relacionamos? ¿Quién nos puede representar a nosotros en un juicio? un abogado. Tribunales. Exactamente, esa es la Mire. diferencia. Que el mandato judicial es para la representación en un juicio, se sube a la página del Poder Judicial, ¿ya? No tiene nada que ver con notaría. Sí, pues se firma en la notaría y posteriormente Ah, se ya. debe subir. Es para la representación en un juicio. Yo ahí voy a establecer las bases de mi representación. Ah, La voy a representar solo en primera instancia o en segunda instancia o durante todo el proceso de juicio, se voy a retirar cheque o no, dependiendo de la naturaleza del juicio, ¿por cierto? claro. Y el mandato para vender o representar a una persona, para vender en su nombre o comprar una propiedad en su nombre, no necesariamente debe ser dado a un abogado, sino que también puede ser dado a la representación a cualquier persona, sea natural o jurídica. ¿Ya? Solamente la ley exige de que sea a través de una escritura pública, independiente quién sea. Ya. ¿Ya? Esa es la Gracias diferencia por... entre el mandato judicial y el otro tipo de mandato, que no obstante los dos pueden ser dados a un abogado, no hay problema. Acuérdense que el mandato es una representación, actuar en nombre de otra persona. Otra persona me da ciertas facultades para yo hacer en su nombre, poder vender un bien inmueble, poder comprar un bien inmueble, poder retirar cheques, qué sé yo, dinero, etcétera, etcétera. Administrar, no sé, una parcela. Todo eso hace relación con lo que es un mandante. Por eso es que los sujetos son mandante y mandatario. Mandante, yo te mando a que tú hagas algo. Y claro, se hace a través de escritura pública o a través de un instrumento privado para que quede la constancia de las limitaciones, pues de las facultades que yo te voy a otorgar a ti. O sea, si yo te digo que tú tienes que administrarme una parcela y que dentro de esa administración está el cobro de cheque, hipotecas, prendar, inmuebles,
que se puede, no sé, pedir préstamos, etcétera, etcétera. Yo te estoy dando todas las facultades, pero si yo perfectamente puedo limitar las facultades, puedo decir, tú solamente me administras, pero todo lo aparte de pedir préstamo, hipotecar, de tomar decisiones va a ser mía. Entonces, si tú lo haces, yo tengo la opción de demandarte, porque el mandato yo te di ciertas limitaciones, ciertas facultades, pero tú sobrepasaste esas limitaciones. ¿Me entienden? Y entonces tenemos acá el artículo 395 que habla del Código Orgánico de Tribunales, que cuál define, ¿cierto?, el mandato. Pero aquí habla más que nada del mandato como en la parte procesal, mandato judicial. Ya. Eso es lo que define el 395. Entonces dice que se define desde un punto de vista procesal al mandato judicial, expresando que es el acto jurídico procesal por el cual una parte encomienda a un procurador la representación de sus derechos en un juicio. Entonces ese es el mandato judicial, en el que una parte encomienda a un procurador la representación de sus derechos en juicio. Y en el otro tipo de mandato, ya sea indistintamente las facultades para, ¿cierto? Solamente para actuar representado limitado, o sea, al menos que yo dé un mandato general abierto. Pero si yo quiero solamente realizar un mandato especial o específico donde voy a limitar la facultad que yo le voy a dar a mi representante. Por ejemplo, el más sencillo, no sé, pues para que me arriende la casa, para que me cobre un cheque en específico. Entonces acá tenemos la tramitación del mandato judicial. Tenemos en relación a las partes. Las partes de este tipo de escritura son las mismas que la de cualquier escritura pública, siendo importante la primera de ellas referida a la individualización del día, lugar y de otorgamiento del notario y de la notaría, incluyendo la calidad del notario, si es titular, suplente o interino. Se realiza de la misma forma de una escritura pública, no hay diferencia. Obviamente va a haber diferencia en cuanto al contenido, ¿cierto? No es lo mismo que, no va a tener el mismo contenido o el mismo objeto que una escritura de compraventa. Es otro el negocio jurídico que estamos celebrando acá. Es otro el objeto jurídico, es otra la causa, el motivo. No obstante, lo que va a cambiar va a ser el negocio jurídico solamente, pero no la forma. ¿Qué más debe llevar? Debe la identificación del mandante, compareciente, ¿cierto?, quien otorga el mandato, incluyendo nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión o oficio, tipo y número de cédula de identidad y domicilio. O sea, lleva lo mismo que lleva cualquier otra escritura pública, que es la individualización tanto de las partes, ¿cierto?, de los sujetos. Perdón, profesora, que estoy tomando ese apunte. Los mandatos a diferencia de escrituras públicas, ¿cuál es? No cambia la forma, ¿qué es lo que se diferencia ahí? El negocio jurídico, el objeto, Ah, el muchas contenido, gracias. ¿para qué yo lo voy a celebrar? Una compraventa es una escritura pública, ¿cierto? Pero su contenido o el objeto o el negocio jurídico va a ser vender un bien mueble, pero lo voy a vender yo, no voy a otorgar mi representación. Yo estoy vendiendo ese bien mueble, ese es el objeto, ese es el negocio jurídico. El mandato, el negocio jurídico o el objeto es yo te mando a hacer algo o yo te doy facultades para que actúes en mi representación. ¿Me entiende? Usted no se va a presentar, usted a través del mandato me va a dar la facultad a mí para que yo actúe en su nombre. Y usted me va a dar ciertas limitaciones en el mandato, que yo tengo que hacer ciertas cosas, no voy a manejar su vida ni me voy a casar con su esposo. Po. Bueno, también según no se puede casar en nombre de otro, pero usted va a otorgar ciertas limitaciones, ¿me entiende? Solamente me va a mandar al matrimonio, pero no me va a dar no me va a dejar darle un beso a su esposo. Entonces, lo mismo que, o sea, y esto lo tienen que llevar al mandato judicial a relacionarlo con cuál serían las facultades de un juicio, ¿cierto? Dependiendo del juicio. En el caso del mandato judicial, lo que se busca en definitiva es la representación judicial, pues la representación ante el Tribunal de Justicia y quiénes son los únicos habilitados para la defensa de los derechos y accionar en representación de las partes son los abogados o los apoderados.
Acá hay una observación que dice, si el mandato es otorgado por una persona jurídica, se agrega en la comparecencia la razón social o el nombre de la persona jurídica, su RUT y giro. Entonces tienen que aprender a identificar, ¿cierto? ¿Cuáles son la relación en cuanto a las partes? ¿Ya? Hablando del mandato judicial, pues entonces suma tramitación del mandato judicial en relación a las partes. Entonces tendríamos estos tres tipos. Individualización, ¿cierto? De la notaría donde vamos a firmar, de los intervinientes si son personas naturales, y si una persona jurídica, debemos establecer el nombre de la persona jurídica, su RUT y su giro. Esas son las tres relaciones que se tendrían que tener en consideración en cuanto a las partes. Después tenemos en relación al mandato judicial, este es en relación a la minuta del mandato judicial, al escrito propiamente tal, ¿ya? Entonces, si el mandato es otorgado por escritura pública, la asistente administrativa recibirá la minuta del abogado requirente y ella debe revisar su redacción de forma que no tenga cláusulas confusas. ¿Cuáles son las cláusulas confusas, doña Elizabeth? ¿Estudiaron o no han estudiado? ¿Estudiaron la compraventa? Ahí está esta materia. O sea, las escrituras públicas. Está la señora Elizabeth, ¿quién está? No veo a nadie en la cámara. Estoy, Ah, ya. ¿Cuáles vendría siendo una cláusula confusa? ¿Qué cree eh, usted? que no esté bien señalizada alguna información, Claro, ¿cierto? como en una escritura de compraventa, si los deslindes de la propiedad no están singularizados, es una cláusula confusa. Claro. Todos aquellos tengan como ciertos O en caso de vacíos mandato que no se puedan judicial, que no tenga interpretar. identificado No escucho. Aló, en caso de un mandato judicial que no esté identificado como que la parte del juicio en que va. Las funciones, por cierto, que no estén claras las funciones. Eso sería una cláusula confusa en relación al mandato judicial. Que no estén bien delimitadas las funciones. Que sea muy amplio. Los notarios se fijan mucho en los mandatos judiciales. O sea, yo he tenido mandatos que me han devuelto porque los notarios consideran que tiene muchas facultades cuando les preguntan, o sea, la clienta llega a uno, no estoy hablando de los judiciales, sino que de los mandatos para vender o comprar o ante administración. Llega la clienta y me dice, no, yo le quiero dar todas las facultades porque tengo muchas propiedades, estoy en el extranjero, y yo le digo, ya, mire, le envío tipo formato, después llegan a la notaría a firmar, o sea, sí, el tipo mandato, con todas las facultades que ella me pidió. Llega a la notaría a firmar y el notario le pregunta, ¿usted sabe lo que está firmando? O la asistente de notaría. Usted sabe que está dando estas facultades, bla, bla, bla. Y ahí la asustan y ahí te devuelven el mandato porque yo no le dije al abogado que fuera esto. Yo no le dije al abogado, no me explicó. Y claro, cuando te dicen, tú les explicas todo. Entonces, esa es una cláusula confusa ya. Que el mandato esté amplio de cierta forma y no delimitado las funciones que va a cumplir en la otra parte, en su representación. Lo otro sería yo no sé si la verdad no sería una cláusula confusa, ya sería un error ahí, en cuanto a la persona, o sea que se lo doy a doña María, pero en definitiva quería dárselo a la señora Elizabeth. Y que vaya la señora María a firmar y el mandato era para la señora Elizabeth, pero me equivoqué de persona, ¿me entiende? Por eso ya sería un error. Pero también ha pasado, también lo he visto. Ya, entonces si el mandato contiene cláusulas confusas, el asistente, ¿qué debe hacer? Debe informar al abogado requiriente para ver la posibilidad de que de la redacción sea aclarada la decisión de fondo siempre del abogado y del notario. Entonces, como le señalé recién, pues hablaron con mi clienta se asustó de todo lo que le dijo, ¿cierto?, el notario, de las cláusulas y cuáles eran los efectos que tienen estas cláusulas, porque yo no sé por qué los notarios hacen eso,
¿Verdad? Y eso pasa en las facultades, porque esa asesoría la da uno, al menos que uno quiera engañar o hacer un fraude con la persona, pues, ¿me entienden? Y posteriormente la asistente notaria me reenvía mi mandato y me dice, señor abogado, usted tiene que rectificar. Su clienta no quiere entregar tantas facultades como usted lo dejó establecido ahí. ¿Lo modifica usted o lo modifico yo? Porque hay asistentes de notaría que también se toman atribuciones de modificar. Que eso tampoco debiese hacer, porque un error que ustedes establezcan en la notaría, en el mandato, en cuanto ustedes no sepan o no tengan conocimiento o falten disposiciones que dejar claro, después tendríamos que modificar o complementar ese mandato. Entonces, si el abogado insiste en la redacción original, la obligación es informar al notario quien debe tomar una decisión sobre el punto. Bueno, si yo le digo al notario que no, que el mandato tiene que quedar así, porque eso es lo que me había dicho a mí la clienta, el notario decide si se firma en su notaría o no se firma en su notaría. Y si no se quiere firmar en su notaría, bueno, acá hay que distinguir, pues si la cláusula es confusa para el notario, si la cláusula es confusa o queda duda en cuanto a la veracidad del consentimiento del otorgante, ¿me entienden? Si es en caso que el notario tenga dudas en cuanto a la representación, pero mi cliente está de acuerdo, el notario va a tomar la decisión si se firma o no se firma en su notaría esa escritura. Ahora, si es con respecto a una cláusula confusa con relación a que mi cliente quiere cambiar algo, yo tengo que cambiar porque él me está pagando. Y yo después lo tengo que reenviar de nuevo a ustedes modificado. Recordar antes de la redacción de la escritura, pedir y tener a la vista el documento en el cual consta la representación del compareciente por la persona jurídica. Si vamos a dar representación a una persona jurídica, ¿cómo acreditamos nosotros la representación de una empresa? ¿Se acuerdan de esta materia cuando hablábamos de las representaciones del esposo que acreditábamos, ¿cierto? En el matrimonio, con el certificado de matrimonio, para acreditar la calidad de hijo, pues tendríamos que comprobar, ¿cierto? Con el certificado de nacimiento. En el caso de las salidas, de las autorizaciones para salir del país, y en el caso de la persona jurídica, ¿cómo nosotros acreditamos la Con el Con la, estatuto. con Con la los estatutos, representación, Claro, con el estatuto, con con los la estatutos de la constitución de la empresa, empresa, ¿cierto? correcto, sí. Con el estatuto y acompañado de la vigencia. Claro, tiene que ser con vigencia. Ya, entonces, eso es importante en cuanto al mandato judicial. Acá pónganla al ladito, pues en cuanto al escrito del mandato judicial, en cuanto a la minuta. Nosotros vimos esto también en cuanto a la compraventa, y salía en cuanto en relación a la minuta de compraventa. Esto es lo mismo en relación a la minuta del mandato judicial. Ustedes sepan que esto es antes de firmar, antes de que se autorice la firma. Y posteriormente que se firma, no necesita ser inscrito en ninguna parte. Eso ya, cuando se celebre el acto, ¿cierto? Cuando se tenga que necesitar la representación física de cada institución, donde yo voy a realizar una gestión, me va a pedir este mandato judicial. En definitiva, es como que yo lleve a la persona en la cartera. Yo voy a realizar una gestión en un banco, yo tengo que llevar mi mandato porque me lo va a pedir, porque yo no estoy actuando en nombre propio, yo estoy actuando en nombre de otra persona. Si yo voy a realizar una compraventa en la notaría, el notario me lo va a pedir. Porque yo no, como les señalé, no estoy actuando en nombre propio. Estoy actuando en representación de doña Jacqueline, de doña Lady, de doña Marcela. Ellas no están. Imagínense que están en otro lugar o simplemente no quieren hacer la gestión por X motivo. ¿Ya tienen dudas con el mandato? En cuanto al mandato judicial es corto. Como les digo, el mandato judicial es solo para representación en un juicio. O sea, un mandato judicial no les va a servir para presentarlo en una institución que sea distinta.
porque la palabra lo dice, o sea, el apellido, mandato judicial. Y el otro mandato ya es el mandato ya que sirve para otorgar la representación ante cualquier institución o ante lo que yo quiera, mientras no sea contrario, ¿cierto?, a la ley, a las buenas costumbres y el orden público. Ya. ¿Tienen dudas con la diferencia entre el mandato judicial y el mandato de compra, para compra o venta de un bien inmueble? Yo quiero preguntar otra vez el tema, para quedar lista con el apunte. ¿Ya? ¿Se le da poder a un abogado para, o sea, con el mandato judicial se le da poder a un abogado para representar un juicio, o sea, un caso en un juicio o un acto, eso? Exactamente. Por ejemplo, si ustedes ¿Está bien demandan, dicho? si ustedes lo demandan, Ajá. los mandatos judiciales no es un requisito de la esencia para los tribunales de justicia. El mandato judicial da limitas, facultades, y de cierta forma es un tipo de contrato y garantía para el abogado en el caso de que ustedes no paguen los honorarios. Esa es la función esencial del mandato judicial, más que la representación, porque con la representación ustedes me dan el patrocinio y poder. Donde ustedes ratifican, ¿cierto?, el patrocinio, y ese se da en la demanda, donde ustedes me dan, yo lo subo con mi firma y ahí ustedes me están autorizando a que yo los represente. Pero yo llego hasta las limitaciones de la primera instancia. Pero de cierta forma el mandato judicial es el contrato que se firma entre el abogado y su cliente. Y si ustedes no me quieren pagar los honorarios, yo en ese mandato judicial los demando a ustedes para el pago de honorarios, de las costas y de todo lo que se requiere en el juicio, si es que yo me hice cargo de todos los gastos. Que eso pasa mucho, estos mandatos judiciales se dan mucho en, los juicios por porcentaje. Las demandas por porcentaje, o sea, si ustedes me dicen, ya, yo gano un juicio laboral, una demanda laboral a mi empleador y usted me va a pagar el 20%, yo le voy a cobrar el 20% de la ganancia, de lo que usted reciba en indemnización, y usted no me quiere dar ese 20%. Yo lo voy a dejar establecido en el mandato judicial, también lo puedo hacer en un contrato si quiero ahorrar honorarios al cliente, ¿me entienden? Pero de por sí se hace a través de una escritura pública y a través de este mandato judicial. Como les digo, no es un contrato de trabajo, pero están las limitaciones de las funciones que yo voy a hacer, entonces tiene mucha relación si lo quieren mirar de esa forma como un contrato de trabajo. Porque usted me va a decir, yo quiero que usted me represente en el juicio, en primera instancia, en todo el juicio, ¿no? O yo quiero que me represente en una parte del juicio, quizás hasta la preparación del juicio solamente, y después quiero que me represente otro abogado y así sucesivamente. Pero como le digo, eso no es necesario porque por el patrocinio y poder que se da en la demanda, para yo poder representar y poder subir la demanda o la contestación de la demanda, usted ya me está dando autorización para que yo la represente. Y usted ya me está dando autorización para que yo la represente durante todos los juicios, al menos que usted revoque ese patrocinio de poder, o yo renuncie a ese patrocinio de poder por algún problema que yo tenga con usted, ¿me entiende? Pero como de cierta forma sería un poco más difícil poder, ¿cierto?, decir al tribunal que usted no me pagó los honorarios o que usted no cumplió una facultad de las que me había otorgado. Lo que quiero que entienda es que solamente se da para actos judiciales, es presentado solamente ante el tribunal, ante los tribunales, no ante instituciones administrativas. Pero ese es el verdadero objetivo que cumple el mandato judicial. Como les digo, no es necesario, no todos los abogados lo hacen porque es un gasto más para el cliente, o sea, le estamos cobrando el juicio, le estamos cobrando todos los honorarios que es cierto que necesarios para poder llevar a cabo su defensa, y más un mandato judicial ya sería, imagínense, una escritura pública, ya serían 100.000 pesos más, 90.000 pesos más yo cobro por un mandato judicial, más firmarlo usted en la notaría.
Si es que la persona también quiere garantizar mi representación. O sea, es para ambas personas, porque yo también puedo ser un pésimo, ¿cierto?, representante y puedo dejar el juicio tirado, puedo perder los plazos, etcétera, etcétera. Usted me puede haber dado facultades para cobrar un cheque de un juicio y yo no le entregué el cheque, lo cobré en el tribunal, cobré el dinero, porque usted me dio esa facultad y yo no le entregué el dinero. Y todo eso se deja establecido. En definitiva, ese es el respaldo. Pero ahora si usted me pregunta si es requisito para interponer una demanda o contestar una demanda, no es requisito. Lo que es requisito es el patrocinio de poder, que va en la misma demanda y en la misma contestación de la demanda. ¿Me entiende? Profesora, una pregunta. Por casualidad, existe acá la figura que yo soy el abogado y voy a representarla a usted. Por ejemplo, yo pudiera firmar, bueno, ¿Lo de diríamos abogado a nosotros, abogado? bueno, en mi país diríamos un poder apudacta. O por ejemplo, que lo firmo delante del secretario que me está recibiendo la demanda. Lo firmo ahí mismo e introduzco la demanda. ¿Eso se puede hacer acá? No. Lo que pasa es que yo creo que usted lo está confundiendo No. con el patrocinio y poder. Acá se usa el patrocinio y poder. Y después se ratifica. Antes se ratificaba en persona el patrocinio y poder. Uno presentaba la demanda cuando estaba el método de la presencialidad, antes de la oficina judicial virtual. Yo iba, Claro. presentaba la demanda, me la recepcionaban con un timbre, yo tenía 3 días para ratificar ese patrocinio. O sea, ahí que fuera el título. O sea, yo la puedo presentar sola por el plazo, pues, ¿me entiende? Sí que estoy justa con el plazo, o sea, tengo 18 días para presentar una demanda, ejemplo nomás, porque se me va a prescribir la acción para interponer la demanda y reclamar mi derecho. Entonces yo voy apurado y la presento nomás. No es necesario que yo vaya con el usuario tendría que ir posteriormente a ratificar que yo voy a ser su abogado representante, pero yo cumplí con el plazo, ¿me entiendes? Así se hacía antes. Solamente quedaba constancia en el timbre de la fecha, cuándo se presentó esa demanda y también para pues, correr la etapa de emplazamiento y correr los plazos para la contestación de la demanda. Si no se ratificaba el patrocinio poder, esa demanda quedaba como no admisible, porque usted no puede actuar por sí solo, tiene que actuar representado. Ahora con la forma virtual, el sistema se sube a la demanda, se firman con las claves únicas por la página del Poder Judicial Virtual, se derivan firmas, entonces yo la subo con mi clave de abogado y posteriormente yo se la derivo a doña Jacqueline. Y ella en escritos pendientes va a firmar. Le va a salir una opción, firmar la demanda y se envía al Poder Judicial con todas las firmas, con la mía, la de doña Jacqueline y todos los demandantes, ¿sí? Porque una demanda. Y posteriormente, cuando el tribunal provea esa resolución de la demanda, me va a decir si es admisible o no, que se ratifique el patrocinio poder dentro de los 3 días. Y le va a dar un link a usted. Y usted tiene que llamar a conectarse a ese link y ratificar que yo lo voy a representar en juicio. Esa es la forma. Entonces no necesita el mandato judicial. Ahora, si usted va a celebrar, ¿cierto?, este contrato, este mandato judicial, usted lo tiene que incorporar en la misma demanda, como una compañía de documento o una incorporación. Profesora, pero Claro, inicialmente porque se puede cambiar después el abogado. ¿Cómo? O sea, lo puede hacer rápido y que alguien le dé la firma, por decirlo, y luego lo cambia. Sí, pues se renuncia, claro. También yo, porque acuérdese que esto es consentimiento, o sea, yo como abogado puedo estar en desacuerdo con usted y, por ejemplo, se da mucho que es mejor un juicio seguro que un juicio ganado, ¿me entiende? O sea, hay veces que uno le dice en las demandas laborales, oiga, sabe que acepte esa plata que le está ofreciendo su empleador, porque en el juicio usted lo va a perder, le van a dar menos plata de la que le están ofreciendo ahora, porque hay ciertos vacíos y ahí según la prueba que tenga. Y usted me dice, no, yo me voy a juicio, me voy a juicio, me voy a juicio porque quiere venganza, y le dice, no, que lo va a perder, yo no llego hasta el juicio. Entonces yo renuncio, porque sé que va a perder, o porque puede pasar cualquier cosa, ¿me entiende? Ahora, si le están ofreciendo que es poco el dinero, que a usted no es de su conveniencia y que no lo quiere aceptar, bueno, ahí se va a juicio, ¿me entiende? Según las pretensiones de cada cliente. Y ahí usted puede que no esté de acuerdo conmigo, entonces usted me va a decir, ¿sabe que yo voy a cambiar de abogado? Perfectamente renuncia al patrocinio. ¿Me entiende? ¿O no le gustó mi sí, forma profesora, de... muchas gracias.
no le gustó mi forma de litigar, qué sé yo, me encontró fome, pesada, mala onda. Entonces, ¿sabe qué? Prefiero un abogado de confianza que me represente en todos los sentidos, que yo tenga la confianza de señalar mis distintas pretensiones, mi situación que estoy viviendo. Quizá yo soy poco empática y lo puede hacer. Como yo también puedo estar en desacuerdo con usted y también puedo renunciar por mi parte nomás. No se ve mucho la renuncia de los abogados, siempre nos sacan. Al menos que sea un cliente violento, ¿cierto? Que cause un peligro para uno o que no nos esté pagando. Es una situación extrema. Ya. ¿Tienen más dudas con respecto al mandato judicial? ¿Lo entienden? Pero yo más que el mandato judicial quiero que aprendan el mandato, el otro tipo de mandato, el que ustedes van a ver constantemente en la notaría. El mandato judicial lo van a ver solamente cuando sea necesario un juicio. Ustedes ya van a saber un mandato judicial ya para ser presentado al juicio. Garantizar al abogado o a la parte, al sujeto, al cliente, de cierta forma. Pero los otros mandatos ustedes los van a ver constantemente y ahí ustedes tienen que hacer la diferencia cuál es el mandato que se va a hacer por escritura pública obligatoriamente porque la ley me lo pide. Y esos dos mandatos son súper importantes. O sea, si yo llego a celebrar un mandato de judicial y usted se equivocó porque no puso atención hoy día a esta clase y dice, no, no da lo mismo, lo puede hacer por escritura, por instrumento privado. Eso no le va a servir, ¿ya? Usted va a hacer perder dinero a esta persona al usuario que va a firmar en la notaría. Lo mismo si ustedes le preguntan, ¿yo puedo celebrar un mandato de un bien raíz por instrumento privado? Si usted dice que sí, va a pasar lo mismo. O sea, son mandatos importantísimos que la ley dice que tienen que ser celebrados a través de una escritura pública. Si no, no van a ser válidos, no van a tener validez legal. Al momento de la celebración del contrato original no les va a servir de nada, lo tienen que hacer de nuevo. Nadie se va a morir, no va a pasar eso. Simplemente que en el momento de que usted se va a celebrar el acto, el contrato definitivo, el cual tiene que cumplir una función designada en el mandato, no les va a servir. Porque no cumple con el requisito que la ley señala, y debe ser a través de una escritura pública. Eso es. Es súper importante el mandato, ¿eh? O sea, imagínense que el mandato es uno de los mayores donde ocurre mucho fraude, de los papás a los hijos y se presta mucho para eso. No sé si la palabra es fraude, pero muchos engaños. No, si le vamos a firmar esto sencillo nomás y termina firmando un mandato. ¿Ya tienen dudas? ¿Entienden la figura del mandato? Si yo les digo mandato, ¿ustedes entienden? ¿Hacen la distinción mandato judicial y un mandato general o especial para funciones determinadas? ¿Ustedes entienden eso cuando lo escuchan? Así cuando les digo compraventa de un inmueble, arrendamiento. ¿Lo logran como familiarizar? Profesora, ¿me ¿Cómo? escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Ah, ya. Yo la escucho. Profesora, una consulta, el mandato oficial solamente se le da a un abogado, ¿no? Porque es el único que puede como defendernos en un juicio. Y el mandato para una compraventa o otra cosa, no necesariamente tiene que ser un abogado. No, no necesariamente tiene que ser un abogado. Puede ser cualquier persona, natural o jurídica. Ya, entonces al mandato que es como para ese tipo de actos sería a un abogado o a otra persona jurídica o a una persona natural. El mandato judicial solamente un abogado. El otro tipo de mandato cualquier persona. Cualquier persona. Ajá, Incluso sí, a esa un es la abogado. diferencia. Ah, Esa ya. es la diferencia, que el mandato judicial yo solamente se lo tengo que determinar un abogado, porque me voy a representar en un juicio. Y el mandato propiamente tal, que no lleva el apellido de judicial, eso lo pueden celebrar cualquier persona. Obviamente que Ya, tenga capacidad, pues que sea mayor de edad, etcétera, etcétera. claro. Ok, gracias. Bueno.
¿Ya quién más tiene dudas? Ya, mira, son las 8, nos vamos a dar un break de 10 minutos y, y nos conectamos a las 8:10, ¿ya? Para que no termine tan tarde. Y seguimos con la protocolización.
Ah, no. Nos compartí la prueba. ¿Y dónde dejé la? Ya, ¿tienen más dudas con respecto al mandato judicial y los mandatos realizados por escritura pública? Yo no, profesora. No, bien, perfecto. Perfecto. Sí, ¿por qué no me aparece el apunte cuando lo quiero compartir? Ahí está. Les compartí la materia que entra en la segunda prueba. Ahora yo creo que la prueba la vamos a hacer el día lunes, porque el curso lo terminamos pronto. Lo terminamos la próxima semana, notaría. Tenemos notaría nosotros el día, terminamos el día 7. Después ustedes empiezan con asistente de abogado. O sea, tenemos nuestra clase 25 hoy. Tenemos la del viernes 27. Tenemos 1, 2, 3. Nos quedan 4 clases. No, estoy mal. O sea, 25 de septiembre. Ah, estoy en agosto. 1, 2, 3. Claro, estoy 4 clases más o menos. El 2. 3 clases no quedan. Ya, entonces, como tenemos 3 clases y tenemos que terminar de pasar la materia, yo creo que como tenemos pruebas, ¿cierto? Como tenemos clase el día viernes, la prueba podría ser el día lunes o el día martes para que ustedes tengan, el día lunes, yo creo, para que tengan la semana para estudiar. Y el miércoles tendría que ser la prueba 3. Y a la próxima semana, cuando terminemos el día 7, ya hacer la prueba 1 ya de al módulo 4. Pero ahí vamos a ir viendo. Profe Catherine, mire, ¿cuál sería entonces la fecha del día lunes? Que no tengo cerca un calendario aquí. El día lunes sería 30. 30, lunes 30 entonces. Si yo lo voy a poner Gracias. acá, lunes 30. Lunes Ya, 30. prueba entonces. No es tanta materia, no está difícil la prueba. Voy a preguntar, como todas las pruebas, cosas generales, pero es importante. Sí, por supuesto. Profesora, entonces no va a haber la próxima prueba, o sea, no va a haber prueba hoy, la próxima prueba sería el lunes. La prueba 1, o sea, la prueba del módulo, o sea, de instrumentos El públicos, módulo, ¿sí? Instrumento compra-venta. público. Sí, Y el día pero la viernes prueba va. vamos a tener de la prueba que les envié yo en el WhatsApp, que es la prueba 2. Y el día, o sea, el día lunes y el día miércoles siguiente o el día viernes se las podría habilitar, tendríamos la prueba 3 y ahí terminaríamos el módulo 3. Pasaríamos al módulo 4 y el día 7 ya hacemos la prueba del módulo 4 y ahí yo ya los dejo. Y hoy tenemos otra prueba. O sea, usted va a habilitar otra prueba para hacerla también. Claro, hoy día tenemos Tendríamos. hasta la compra-venta de instrumentos públicos Sí, de compra-venta. La siguiente prueba es de testamento hasta protocolización de instrumentos. Hasta la materia que nosotros veamos hoy día va a ser la prueba del día lunes. La prueba de la ya. materia del viernes y del lunes que sigue tendríamos la prueba el día miércoles, que yo creo que se las podría cambiar para el día viernes, como para dar un poquito más de tiempo, ¿me entiendes? Y ahí ya estaríamos nivelados con las pruebas.
y terminamos el día 7. O sea, vamos bien con la materia, pero no nos Profe, con las pruebas. sí, profe, disculpe para entenderle bien, que como que no la escuchaba ahorita. Mira, Usted está denme diciendo que hoy un momento, coloca espere. la prueba de hoy, la que ya estaba estipulada para hoy, y habilita la prueba anterior. No, si no voy a habilitar pruebas anteriores, las voy a habilitar todas al final. El día Al fin, 7, como el 7. no el 7, pues pasadito el 7, como para que tengan tiempo para estudiar. Pero no les quiero dar fecha Ah, todavía, ya. no sé cómo les va a ir en Ah, estas pruebas que tienen más juntas, entonces no sé si les tengo que dar un poco más de tiempo y lo tengo que coordinar con ustedes. ya, Ya, Abogada, Francia, una es que consulta. yo debo O sea, en una forma prueba. personal, profesora, yo siento que están muy encima porque igual habemos personas que trabajan y todo, pero creo que están muy encima esas pruebas. Aparte que la materia, usted porque se la sabe, dice es fácil, pero uno que no tenía tanta relación con lo jurídico es complicado. Claro, obvio que es responsabilidad nuestra estudiar, pero creo que las pruebas están muy cerca. No sé, mi opinión personal, disculpe ya. no se preocupe, lo que pasa es que yo les di una semana para que ustedes pudieran enchufarse con la materia, que les di la primera semana de clase, que las pruebas son cada 2 clases, yo les di una prueba, incluso les dejé estudiar 2 semanas y les dije que mientras ustedes se pudieran tomaran el ritmo, después vamos a tener pruebas más seguidas, ¿se acuerdan? Era para que ustedes pudiesen más o menos conectar con la materia. Pero Conectar. esperen, denme un momento. Ya, tenemos la prueba el lunes 30, que el lunes 30 va a ser sí la prueba, porque no puedo atrasar Sí. más pruebas, ¿ya? Mm. Que después no les puedo atrasar las pruebas, que después se les va a juntar con asistente de abogado y esa materia, así que es tediosa. Ya. Entonces, el Entonces, la lunes, del 30 que entra, profesora, para que quedemos todos claros y después no estemos preguntando que esto, que el otro. Entonces, mejor para que quedemos todos claros, ¿qué va a entrar en la prueba del 30? se lo Por envié a favor. WhatsApp, Ah, ya, ya, gracias. Muy amable. prueba 2, les puse la materia que entra. Ya, Ya, gracias. Profesora, una consulta, disculpe la molestia, yo le he molestado mucho por el privado, pero la prueba 1 del módulo 2, yo sé la del caso ese que yo la hice el 8 de septiembre y me dio la nota y ahora ingreso y me parece como que no la hice. La prueba 1 del módulo 2. sí, pero déjenme un segundo, déjenme ordenarles el calendario para no poder perjudicarlos y dejarlo listo ahora para que ustedes puedan avanzar las materias, ¿ya? Y después Ya. vemos todo lo otro tema. Gracias. No, es que si no me pierdo, soy súper dispersa y me pierdo, entonces prefiero dejarles clarita la fecha ahora y Ujú. subir todas Sí, las de este mejor. tema, porque las tengo listas, entonces tengo que subirlas, ¿no? Ya, miren, el lunes 30 tenemos una prueba. Sí, La siguiente prueba, la prueba 2 la tenemos el lunes 30, ojo. Acuérdense que por el sí. módulo está la Prueba dos. prueba 1, que es la que tenemos hoy día. La prueba 2 la vamos a tener el día lunes, que entra hasta la materia de hoy, Sí. ¿ya? La prueba 3 del módulo 3 la vamos a tener el día viernes, para que tengan un poquito más de tiempo para estudiar, ¿ya? Viernes 2, prueba 2. 30. Entonces sería el día viernes 4. De todas formas, vamos adelantados con la materia, o sea, no es que tengamos una clase y una prueba, una clase, 2 clases y una prueba, o sea, ahora vamos a pasar la materia 2, que es para el próximo lunes, entonces tienen todos esos días para estudiar. Entonces el día viernes es el día 4 de octubre, ¿ya? Y ahí terminamos con el módulo 3 nosotros. Y el día 7 de octubre, hoy estamos con el día 2, día 4. Ya el día 7 de octubre nosotros vamos a tener la prueba 1, que vendría siendo el día lunes. La prueba del módulo 4 es súper corta y fácil, ¿ya? O sea, de verdad que son como 2 hojas del módulo 4. Ya, ya lo siguiente. Yo les ofrezco que para que no se les junte el día 4 con el día 7, para que pueda descansar un poco, yo les tomo la prueba el día 11. Les habilito todas las pruebas, pero tienen que hacer la prueba 4 ahí. ¿Quieren o no quieren? O la quieren hacer el mismo día y yo les habilito otra fecha para que ustedes puedan hacer las pruebas recuperativas. En definitiva es lo mismo. Estaría bueno que el mismo 11 habilite todas, profe. Ya, Sí, todas profe, las que sin ustedes me duda. han dado. Sí, sería ¿Sí? mejor porque hay personas que están atrasadas en cuanto a las pruebas y hay otras que vamos paso a paso, pero sería bueno por el hecho de las otras personas que no han tenido tiempo para hacerlas. Creo que Sí, estaría bien. ¿Sí? Porque Lo tiene me una mejor parece semana sería. para bien también estudiar. que se habiliten todos, también. Sí, mejor, profesora, por favor.
Ya, entonces aquí ya tengo listas las fechas de término con usted. Con el otro curso de Perfecto, esa asistente de abogado, cada 2 clases van a tener una prueba. Ojo con las, no sé si el profesor tiene el mismo sistema que yo llevo harto tiempo haciendo notaría, entonces ya de cierta forma me sé las materias, po. Pero en No, asistente de no se abogado, vaya, profe, cámbielo nomás por el otro caballero, por el otro profe. no No se sé cómo vaya. será el sistema, por eso les digo, o sea, esto lo ofrezco yo, pero ustedes no le pueden reclamar al otro profe que yo tenía una No, pues obvio modalidad que distinta, ¿ya? Porque claro. para No, pues uno tiene que estar calladita nomás. claro, aunque quede grabada la clase, pero no puede estar sujeto a reclamo en el WhatsApp que No, la otra profe era distinta y no, eso no lo pueden claro, hacer, no, ya, esto es no a puede hacer su criterio. reclamo uno, claro, justamente. Profe, una pregunta, y disculpen quien me pueda responder. Bueno, usted, profe, y los compañeros también, disculpen. Es que yo tenía anotadito y se me perdió. Yo tengo una prueba pendiente nada más que fue la anterior que se tomó a esta, pues de hoy. Y yo sé que la de hoy es hasta los instrumentos públicos. Pero la anterior, no me recuerdo los temas que era la prueba, que los acaparaba. Y entonces No, esa la yo estaría... materia. ¿Cuáles eran? No, eso me lo tiene que preguntar, no lo tengo a la mano ahora, pero ¿cuál prueba Ah, debe ya, usted? pues ¿Qué pensar si número los de compañeros prueba? alguien sabía. Ya, No, pero pregúnteme al WhatsApp por interno, lo vemos más ratito, ya no se ya, abogada, preocupe, muchas gracias, ya, que es la única que me falta. ya, no se preocupe. Me envía el número de prueba y yo le digo qué contenidos entran. Ya, entonces, voy a ponerles acá en el WhatsApp las pruebas. Ya, Lo gracias. vamos a dejar al tiro listo porque así después, Nadie anda confundido. sí, pues si eso es lo que quiero, porque ya estamos terminando el curso y no Muchas quiero que gracias, tengan profesor. problemas con el otro profesor. Ya, el lunes 30 entonces, prueba 2 del módulo 3, que es la materia que les envié hoy día. Módulo Sí, lunes 30. Ya. Entonces, tendríamos el viernes 4, prueba 3, módulo 3. Y aquí entraría toda la materia al final del módulo 3, pues entraría desde los autorización de firma de instrumento privado hasta terminar el módulo 3, ¿ya? Yo les ya. voy a poner autorización de firma hasta terminar el módulo 3. Esta materia que viene ahora es la materia que ya vimos en asistente de notaría, así que no se asusten, ¿ya? Porque ya lo vimos. Vamos a profundizar solamente. Entonces, el día viernes, o sea, ahí terminaríamos. Viernes 4, prueba 3, Viernes módulo. 11. Viernes 11, prueba 1, módulo 4. Aquí les voy a poner completo, porque al final, completo. No es un completo, es el tema completo del módulo 4. Más recuperativas. Más la recuperativa, sí, correcto. Y ahí yo ya termino con usted. Los problemas de asistencia, de las personas que tengan problemas de asistencia, lo vemos también el día viernes 11, ¿ya? Porque ahí yo ya tengo que entregar el curso. Ya. Porque como ya vamos a tener claridad de todo, Módulo ya. 4 ¿Les completo, más entienden el pruebas WhatsApp? recuperativas. Sí, sí se entiende, aquí lo Ya, estoy leyendo. perfecto. Yo me voy a Ya, guardar. compañero, entonces el viernes 11 recuerden, módulo uno 4 no completo, no son los completos de comida, sino que Claro, el módulo completo el completo. módulo.
más las pruebas recuperativas, para que no nos olvidemos. Hay que avisar a las personas que están por problema de trabajo también fuera que no pudieron llegar. Profe, una consulta. Las pruebas recuperativas solamente las personas que las deben, porque las que no las que No, pues tenemos son para las pacientes. personas que deben prueba, mi amor. Solamente las personas que deben Ah, prueba. Aquellas personas que tuvieron nota roja o bajas notas, no hay opción de subir esa nota. ok, muchas gracias. Y aquellas personas que se pasen de la fecha de recuperativas ya tienen que comunicarse conmigo, pero no de la forma de yo como profesora, sino que yo como encargada docente, porque tiene otro protocolo y otra forma de ejecución, pero ya no corresponde con mi cronograma o con mi función de profesor, ¿ya? Eso ya tiene que ver con la función de administración de la OTEC. La señora María por fin ingresó. Ya, señora María, me olvidé de enviarle el link, se lo iba a compartir y me olvidé, ya. Estaba ajustando este tema de las pruebas. Ya, mi estimadísima, continuemos. Protocolización de instrumentos. Usted ya sabe lo que es la protocolización, pues ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco más en profundidad lo que nos dice, hoy no tengo la cámara encendida, lo que nos dice la ley en cuanto a la protocolización. Ay, a los alumnos que corté recién y tengan problemas con pruebas, envíenlo el número de la prueba, el módulo, número de prueba, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Y como les digo, el día viernes yo me voy a dar en la oportunidad para resolver todos los problemas que ustedes tengan, porque ahí yo ya cierro el curso, el viernes 11. En relación a la asistencia, a las evaluaciones y las notas, yo hasta ahí llego con ustedes. Todos los problemas que ustedes tengan en notaría, de las pruebas que no rindieron después del viernes, se tienen que comunicar conmigo igual, pero ya de otra forma, por la señora María que se está incorporando, ya desde otra perspectiva, sino que ya de la función de administrativo de la OTEC. Ya eso es en cuanto. Ya, señora Nancy, hábleme usted de la protocolización de los instrumentos. ¿Qué instrumentos se protocolizan? La escritura, ¿Qué escritura? la escritura pública. ¿Pero por qué se protocolizan las escrituras públicas? ¿Se protocolizan las escrituras públicas? Usted estaba preocupado de otra cosa, de lo No. que estaba diciendo ese chufe. Disculpe. No, si está bien, pues, pero ¿por qué se protocolizan las escrituras públicas? ¿Se protocolizan de la misma forma que los instrumentos privados o de una forma Obvio, porque distinta? llevan una legalidad. Claro, es de la esencia de la protocolización, pues no es necesario que nosotros la Sí, solicitemos, ¿cierto? la Va dentro de legalidad. los requisitos que se tienen que cumplir de las escrituras públicas. ¿Ya? En cambio, los instrumentos privados nosotros los protocolizamos para que cumpla una función de público, pero no pasa a ser una escritura pública. ¿Ya? Bueno, nosotros lo vimos en el aspecto de la conversión, de que un instrumento privado se eleva a público. De esa forma se lo enseñé en primera instancia, la primera oportunidad que lo vemos. Ahora lo vamos a ver de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, la normativa que regula la protocolización es la ley 18.181, en los artículos 415 y siguientes. El artículo 415 tenemos la protocolización, es el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario a pedido de quien lo solicita. Para que la protocolización surta efecto legal, deberá dejarse constancia de ella en el libro de repertorio el día en que se presente el documento, ¿cierto? En la forma establecida en el artículo 430. Entonces, de cierta forma, nosotros vamos a protocolizar el mismo documento, nosotros no vamos a cambiar nada, solamente que va a pasar se va a ingresar al número, al repertorio y se va a ingresar al libro de protocolización. Pero nosotros no le vamos a pedir al usuario que cambie este instrumento privado a la forma de escritura pública, porque no va a ser una escritura pública, va a seguir siendo instrumento privado, sino que más bien protocolizado nomás, que va a quedar en la conservación de la notaría, que va a tener un número de repertorio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la protocolización de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, la asistente notaria solamente va a realizar un acta de certificación donde va a escribir los datos, la individualización, ¿cierto?, de los intervinientes o de las partes, va a establecer el negocio jurídico, de qué se trata el contrato, la fecha, ¿cierto?, y el notario. Y ese se va a ingresar el número de protocolo.
se va a inscribir al libro de protocolo y posteriormente al libro de protocolización. Y ese documento pasa a ser público, pero no quiere decir que pasa a estar dentro de la conservación de lo que es la notaría. No se vayan a equivocar. Yo les voy a preguntar esto, si un instrumento privado protocolizado cumple la función de escritura pública. Se las voy a preguntar y yo encuentro, no sé si no las anótenlo, porque esa es mi pregunta comodín. Don Cristian le regalé una pregunta a don Cristian y se equivocó, me la preguntó y le dije, se la voy a preguntar y se equivocó en esa pregunta. Así que don Cristian, esas son preguntas que tienen que tener las buenas, po. Son los puntos base, los comodines que le digo yo. Ya entonces, señora Nancy, los instrumentos privados los documentos protocolizados son escrituras públicas, cumplen la función de escritura pública. Sí, profesor. No, pues señora Nancy. Pero es que estoy preocupada de que me están llamando, no me... Ya no se preocupen, mire. Tienen que tener Tengo cuidado algo que ocurrió en el patio. Algo ocurrió con mi perro en el patio. Ah, ya. Bueno, después puede escuchar la clase en todos casos. Ya, Ya, entonces, profesor. compañeros, alumnos, estudiantes, los actos que son protocolizados, que son instrumentos privados, no cumplen la función de escritura pública porque no cuenta con los requisitos para que sea una escritura pública, no cuenta con las formalidades que la ley me señala para que sea una escritura pública. Pasan a ser públicos porque están en los libros de repertorio, cualquier persona los puede buscar y ver. Y están en conservación de la notaría. Pero no pasan a ser no cumplen la función de una escritura pública, no lo van a hacer nunca, porque si se hizo desde otra forma, desde otro aspecto. ¿Okay? Es como decir, nacen privados y mueren privados aunque se protocolicen. Exactamente. Miren, no es así. Nacen privados y mueren públicos, pero no son escrituras públicas. Es eso. Es que lo público es para pedir copias solamente. Claro, por eso le digo, pero no es una escritura pública. La escritura pública, la compraventa, no cumple los requisitos, no es un mandato, no es una promesa. Es un contrato que usted quiso elevarlo a público nomás. Por eso que yo les voy a decir, ¿es un instrumento público? Sí lo es. Porque está dentro de los registros de las notarías y usted pidió esa protocolización. Pero si es escritura pública, no es una escritura pública. Quizá yo los confundo con esta frase. Quizá no la pregunten nunca en la notaría. Pero a mí me interesa que sepan el fondo de esto, de que sepan identificar cada documento. Que no todo lo que digamos que es un instrumento público va a ser una escritura pública propiamente tal, que también pueden ser los instrumentos públicos privados protocolizados. Es como un trabalengua, ¿no? Sí, profe, súper enredado. A ver, lo que yo entiendo, no públicos son todo lo que es para arriendo, compraventa, el certificados de residencia o para finiquito y renuncia. Y los públicos que se dejan, son los testamentos, la escritura de con la escritura de un inmueble que están las copias de eso, en caso de que uno se le pierda, tiene la copia y eso yo por esa parte lo entiendo como así. Claro, no sé si estoy bien. O sea, los instrumentos públicos que se celebran en una notaría son las escrituras públicas. Usted vio tipos de escrituras públicas que es la compraventa, la promesa, el testamento, lo que usted me señaló. Pero está bien. Y los instrumentos privados son todos aquellos que no cumplen la función de una escritura pública. Ok. Y ahí serían todos los que usted va a firmar en el mesón, que no se da la vuelta completa como les enseño yo. La escritura pública siempre va a enviar la va a hacer un abogado y la va a enviar a un asistente de notaría a su correo electrónico para que sea revisada antes de la autorización de la firma. El instrumento privado usted va a pasar por el mesón y se va a firmar al tiro. ¿Ya? Eso es como para que se imaginen, en forma de tramitación.
Ahora, si es necesario que se haga a través de escritura pública, el asistente notaría debe decir, oiga, sabe que esto no lo podemos celebrar como instrumento privado, sino que tienen que hacerlo a través de un abogado por escritura pública. Pero está súper bien, señora Luz. Bien. Lo que pasa es que usted se lo aprende por nombre. Ya, gracias. Pensé que estaba como que me tenía insegura esa parte. Eso es lo que ¿No? pasa. Ya sé que estoy. Ya. Entonces tenemos el artículo también 416. No pueden protocolizarse ni su protocolización producirá efecto alguno. Ya, y aquí hay ciertos documentos que no vamos a poder protocolizar, o sea, no es libre, tiene limitaciones. No todos los instrumentos privados nosotros los vamos a poder protocolizar. Y acá dice que, ¿cuáles no? Los documentos en que se consignen actos o contratos con causa u objeto ilícito, salvo que lo pidan personas distintas a los otorgantes o beneficiarios de ello. Bueno, un contrato con un objeto ilícito sería, no sé, porque yo voy a contratar con la señora Cristina, hacer un contrato donde ella va a vender drogas, ¿me entiende? Eso es ilícito. Donde ella va a vender armas, donde yo le voy a prestar servicios, de ella va a ser, ¿cómo se llaman estas mujeres las que tienen como estas casas de prostitución, ¿cómo se llama? No me lo recuerdan. ¿Un Ah, burdel? Claro, pero que usted me contrate como prostituta, pues póngase usted, y lo vamos a celebrar ante la notaría, eso es ilícito, ¿ya? cabrón. Una cabrona, me contrata la cabrona. Ya, eso sería en cuanto a las limitaciones, o sea, todo otro instrumento que sea lícito se puede protocolizar. Ahora, esto es súper fácil, yo se los he enseñado de la forma muy fácil. Nosotros, acuérdense que cuando hablábamos de los instrumentos privados o hablábamos de todos los actos que nosotros podíamos celebrar, habían 3 limitaciones que eran súper importantes, que no podían ser, ¿cierto?, en contra de la ley, del orden público y las buenas costumbres. Esas son las 3 limitaciones que tenemos en derecho nosotros para celebrar actos o contratos, porque tenemos el principio de la autonomía de la voluntad. El legislador nos deja libre para nosotros poder consentir o celebrar cualquier tipo de acto, pero tenemos esas 3 limitaciones. Nos deja libres y limitados al mismo tiempo, porque no podemos celebrar actos ilícitos. ¿Me entiende? Entonces esas palabras no se les pueden olvidar, pues son palabras que tienen que tenerlas siempre presentes. Se las voy a preguntar. No, mentira, no se las voy a preguntar. Ya. Ya, pero ¿cómo era buenas costumbres? Y el orden público. La ley, las buenas costumbres y el orden público. Son las 3 limitaciones que tenemos frente a la autonomía de la voluntad. Al principio de la autonomía de la voluntad. Después tenemos, bueno, eso en cuanto a la protocolización, pues. Después nos dice que en definitiva la protocolización consiste en un acto a través del cual un determinado documento se agrega materialmente en el registro de forma que se puedan pedir copias del mismo. De cierta forma, si ustedes lo miran de una visión sencilla, la protocolización vendría siendo una ficción, ¿se dan cuenta? Vendría siendo una ficción nomás, pues. Es una conversión, una ficción. Ya, pero bueno, ahí ustedes, geografía de código, ustedes tienen donde buscar más allá de la protocolización. Yo le podría haber leído esto, pero yo necesito que ustedes lo entiendan, porque la notaría lo van a ver mucho. Y la protocolización no solamente la puede hacer el titular, la puede hacer cualquier persona. Ya, yo quiero protocolizar, no sé, la venta de una acción, ya, y no necesariamente tienen que ir los dos intervinientes, puede ir otra persona a protocolizar. Y se deja certificado en el acta quién está pidiendo la protocolización. Ya. Después tenemos la función del asistente administrativa frente al acto de protocolización de documentos. La asistente administrativa debe redactar un acta de protocolización que contiene los siguientes datos. ¿Ven que esto ya lo vimos, cierto? ¿Cierto? Ya. Entonces, el acta. Entonces, acá ya vamos a hacer el acta. Yo llevo una venta de acciones por instrumento privado y
a mí para poder inscribirla, ¿cierto?, en el Servicio de Impuesto Interno y que me reconozca como accionista, me va a pedir que lo protocolice, porque lo legalice, como se dice, malamente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes dicen, vaya a legalizar esto, no, es la protocolización. Si es que pueden hacer esa relación. Entonces ustedes tienen que realizar este acta. ¿Qué antecedentes lleva este acta? Son estos. Debe llevar primero el día y lugar de la protocolización. Identificación del notario. Identificación del solicitante, el nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad y domicilio. Como les digo, el solicitante no necesariamente debe ser una de las partes intervinientes, ¿ya? Y para protocolizar tampoco me van a pedir un mandato o un poder, porque yo no voy a intervenir en la esencia del acto, yo solamente lo voy a legalizar, como se dice, malamente, los ciudadanos, ¿ya? Debe llevar la identificación del documento que se protocoliza, por ejemplo, el traspaso de acciones de la sociedad, XX, de fecha XX. El documento que hizo el abogado o la persona que hizo, ¿cierto?, la venta de acciones. Ojo, que es por instrumento privado, la venta de acciones se puede hacer por escritura pública también, pero ella no necesita protocolizarla porque por la esencia de la escritura pública, ¿cierto?, ya se protocolizan solas. El documento íntegro se adjunta al acta de protocolización. Entonces, el mismo documento que yo hice, el instrumento privado, o sea, la venta de la acción, yo la adjunto con la protocolización, la corcheteo. Y ahí le pongo los timbres, ¿cierto?, la firma del notario, y eso es el que se lleva, esa acta. Y esa es la que yo tengo que presentar en el Servicio de Impuesto Interno. Y esa acta lleva el número de repertorio. Y ese número de repertorio quiere decir que se inscribió, ¿cierto?, en el libro de repertorio esa protocolización. Y eso es lo que lo hace público. Si yo pido el repertorio, voy a saber cuál es y puedo pedir la copia. Si se me pierde el acta de protocolización o el documento. El número de protocolo, dice. Al agregar el documento al final del protocolo, se le asigna un número que se indica en el acta o en el documento, que es lo que le expliqué recién. Acuérdense que el número de protocolos es diario. Todos los días nosotros vamos a tener un número distinto según la cantidad de trabajo que el notario haga en el día. Si firmó 20 escrituras, ojo, creo que también se lo había explicado. El número de repertorio es el mismo. Por ejemplo, yo empiezo el año 2024, ¿cierto? Empiezo a trabajar, la primera escritura que firmo va a ser la 1. Si yo comienzo a trabajar el día 3 de enero, va a ser mi primera escritura. Entonces ese va a ser mi número de repertorio, mi primer trabajo que yo hice. Entonces va a ser 1/2024 porque lleva el año en que se realizó, ¿ya? Entonces si cambiamos de año, o sea, terminando el 31 de diciembre, se cierra el libro de repertorio. Y ahí cambia un nuevo libro de repertorio por año. Van a ser las tareas diarias para que ustedes tengan conocimiento. Y la protocolización no, pues son todos los actos que se van a ir protocolizando. Ya sean escrituras públicas, ¿cierto?, que también llevan el número, y los instrumentos privados. Después tenemos en el registro se agrega el acta de protocolización y copia de documentos, ambos íntegros. No es necesaria la firma del solicitante de la protocolización, no es necesario que firme. Se deja constancia de la protocolización en el libro de repertorio, que ya lo vimos. La asistente administrativa debe informar al solicitante y consultar con el notario la posibilidad de protocolizar el documento, toda vez que la ley prohíbe la protocolización de documentos que deben dar cuenta de actos o contratos con causa o objeto ilícito. Por ejemplo, que también lo habíamos visto recién, protocolizar un contrato en que una parte se compromete a prostituirse en favor de otro. Un contrato de compraventa entre cónyuges. Esta protocolización solo se le prohíbe a los otorgantes, pero puede solicitarla a un tercero y en ese caso es posible hacerlo. Bueno, esta es una frase confusa, ya, porque de partida, bueno, aquí tendría que ser una compraventa de muebles, que sea por instrumento privado, porque el inmueble requiere, ¿cierto?, que su requisito esencial es que sea a través de escritura pública. ¿Ya? Entonces ahí no se confundan con las prohibiciones legales en cuanto a la compraventa. Estamos hablando de instrumentos privados. Entonces,
Cuando acá dice un contrato de compraventa entre cónyuges de un mueble, de una cosa que no sea requisito hacerlo para escritura pública. ¿Tienen dudas hasta acá con la protocolización? ¿La entienden? ¿Entienden la protocolización? ¿Entienden la solicitud de protocolización, de protocolizar un documento? Señora Luz. ¿Qué es lo que no entiende, señora Luz? Bueno, como dice, ya, el registro de los libros, eso lo entiendo perfectamente bien, porque he tenido trabajos similares así, pero la protocolización de los documentos, eh, ay, como por ejemplo, si se hace una compra-venta, al pedirse el documento, eso ya está registrado, no hay de nuevamente pedir firma ni pedir de nuevamente los documentos para verificar si es la persona que necesita la copia. No. En la protocolización, por ejemplo, usted celebró un contrato con la señora Cristina. Pero acuérdense que la compraventa, aquí dice compraventa, pero nos da un nombre ya, porque se entiende compraventa de inmueble que es escritura pública y compraventa de muebles la compraventa solita, ¿pues me entiende? Es por instrumento Sí. privado. Usted celebra un contrato X con la señora de una venta de acciones. Sigamos con el mismo ejemplo para que puedan entender mejor. Con la señora Cristina. ¿Ya? Yo leí, usted firmó ya la venta de acciones porque es un instrumento que usted ya lo firmó ante la notaría antes, o incluso ni siquiera lo firmó ante la notaría, sino que lo firmó nomás en la oficina del abogado. Y ese documento usted lo lleva a protocolizar al día siguiente si usted quiere, a los 5 días si usted quiere. Lleva ese documento que usted firmó y solicita que se protocolice o que se legalice, como lo dicen, a la notaría. Y ahí la asistente de notaría va a revisar ese contrato que sea lícito. Y ahí va a realizar el acta. En definitiva, la protocolización vendría siendo ese acta que se realiza, donde llevan todos estos datos. ¿Ya? No tiene que hacer un contrato nuevo de protocolización, no tienen que ir las partes y firmar de nuevo ese contrato para que conste la veracidad del acto, no. Porque se entiende que es veraz. Ahora, ustedes lo pueden celebrar en el mismo acto y pueden solicitar la protocolización, también se puede. Pero esa es la ventaja que tiene esta solicitud de protocolización. Que usted la puede hacer en el mismo día o la puede hacer después. Y la protocolización usted la puede hacer por un interés personal suyo de que quede conservación de ese contrato, por ejemplo, de ese contrato, por ejemplo, de arriendo, póngase usted, quede conservación en el notario por alguna prueba legal para el futuro, ¿me entiende? O bien la protocolización o la legalización se la va a exigir alguna institución para poder seguir adelante con el procedimiento que usted quiere llevar a cabo. Como por ejemplo le decía yo la venta de acciones. La venta de acciones, si usted la hace por instrumento privado, es válido. Lo tiene que protocolizar, pero porque el servicio de impuesto interno exige. Hay otra institución exterior que va a exigir que usted la protocolice para que ellos cumplan en los efectos. Porque para ellos la protocolización es la veracidad del acto frente al notario, que es el ministro de fe. Para ellos da prueba, da legalidad, da fe pública ese acto. Y ahí recién se hace el traspaso de las acciones, se constituye y se realiza una nueva vigencia, ¿cierto?, de la constitución de la empresa. Yeah. ¿Me entienden la figura? Pero usted va y solicita eso. Como le digo, le dicen Claro. legalización, pero ustedes como van a trabajar en notaría, ustedes van a saber qué es la protocolización. Pero la gente que va, a los usuarios le van a decir, vengo a legalizar este documento. Pero en definitiva es la protocolización. Ustedes que son asistentes de notaría, porque ya terminaron el curso y todo les ha ido bien, ya lo aprobaron, asistente de notaría,
Ustedes tienen que entender que cuando les diga el cliente, legalizar es protocolizar. ¿Ya? Tienen que entender esa figura. Yo siempre doy el ejemplo de los doctores. Pues uno le dice al doctor, oiga, me duele aquí la espalda, aquí, que allá, y el doctor tiene que hacer exámenes para saber dónde nos duele. En definitiva, ¿me entienden? Esto es lo mismo. El usuario no sabe las palabras formales. Nosotros por eso las estudiamos, porque son palabras técnicas. Por eso ustedes las conocen y las van a saber. Los usuarios no, porque no han estado 3 meses o 2 meses estudiando aquí el curso de ustedes. Pero esa es la relación. ¿Les queda un poco más clara la protocolización? Sí, Sí, ahí con me, esta explicación que dio profesora, un poco más. Gracias. Ya. Profesora, una pregunta. Dígame. ¿Es aquí cuando se le dice minuta a un acto antes de que pase a ser escritura pública? No. Las minutas solamente se celebran en las escrituras públicas, solamente se les dice a las escrituras públicas, se les dice porque es un documento, o sea, sin validez, un documento sujeto a revisión. ¿Me entienden? Por eso se dice una minuta. Le podrían decir un escrito de compraventa, un contrato de compraventa, ¿me entienden? Pero nosotros le decimos minuta. Como les digo, son palabras de la carrera, o sea, son palabras que ustedes después van a entender y se les va a hacer súper familiar. Otra persona no va a decir, el cliente no va a decir la minuta, eso lo saben ustedes, con el abogado. El cliente va a decir, vengo a firmar la compraventa. ¿Me entiende? Son palabras Ah, ya sí, ahora internas. entendí. Son palabras internas. Bueno, yo no sé, los abogados tienen como otro idioma, no es ese idioma, pero tienen otra forma de las palabras, pues igual que los médicos, ¿me entienden? Las recetas, son partes de cada carrera. El entender el diccionario jurídico y cómo uno obtiene una mejor redacción jurídica leyendo jurisprudencia, leyendo el código, viendo causas en el Lo, código. lo que llaman el léxico jurídico, Claro, el léxico que uno se va jurídico. familiarizando más con las palabras, el léxico jurídico, claro. Claro, pero esto lo da la práctica, pues, o sea, ahora es normal que ustedes no tengan no entiendan ciertas palabras, por eso es que es importante que yo más que les lea esto, les explique con ejemplo que se den, porque materializar esta información, porque yo no saco nada con leerlo, si el día de mañana ustedes no van a entender lo que es. Por último, no se van a saber el concepto de memoria, pero por último van a entender que una ficción de un instrumento que es privado, que se le eleva público. Y como las vimos en el curso de asistente de notaría, hay personas que no estudian y nunca entienden qué es lo que es un instrumento público de una escritura pública, no entienden la fuente, no entienden por qué es una escritura pública, de dónde viene, qué requisitos cumple. No, sabe que existen estos dos documentos, pero si usted le pregunta, pero dime qué es un instrumento privado, no va a saber porque no sabe la fuente, pues lleva tantos años haciendo lo mismo bajo repetición que solamente repite lo que ha aprendido, pero no sabe más allá, no tiene más conocimiento. Entonces esa va a ser la ventaja que van a tener ustedes contra las asistentes de notarías nuevas, o sea, contra las asistentes de notarías que son antiguas, porque ustedes tienen esta materia que va de la mano con el derecho, que de cierta forma no van a ver lo que hace un abogado, no en este módulo, pero después todo lo que nosotros veamos, que están viendo ustedes acá, lo van a ver en asistente de abogado, ya redactando el testamento, redactando demandas, redactando escritos, por lo menos yo en mi curso lo hago así, de asistente de abogado. Espero que les toque un profesor que también lo pueda hacer así. Y ustedes ya todo esto lo van a materializar y ya lo van a entender desde otro punto de vista. Entonces, no se asusten, traten de entenderlo de una forma sencilla. Ya, protocolización de documentos otorgados en el extranjero. Y yo de la protocolización, a mí lo que me interesa que sepan ustedes es el acta. Ya, el acta, los requisitos que debe llevar el acta y qué es lo que tiene que hacer la notaría. O sea, más allá de los requisitos es que el asistente notaria tiene que realizar este acta, que es de la protocolización, que tiene que incorporarlo en el repertorio. Y en el libro de protocolización, eso es lo que más me interesa a mí que ustedes aprendan, más que los conceptos, las características, elementos, no, en este caso no.
Ya, entonces también podemos encontrar la figura de la protocolización de los documentos otorgados en el extranjero. Y aquí tenemos protocolizaciones obligatorias en el caso de documentos otorgados en el extranjero, como por ejemplo con los consulados. En este tipo de documentos se deben legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el caso de haberse otorgado en idioma extranjero se debe efectuar una traducción oficial en el mismo ministerio. El documento otorgado en el extranjero solo puede protocolizarse una vez que consta en el mismo certificado de legalización del ministerio, lo que debe verificar el asistente administrativo. Entonces acá se hace, ustedes ven en estos documentos que son otorgados en el extranjero, aquí se hace la diferencia de la legalización, ¿cierto?, con la protocolización. Porque acá me está diciendo que el documento para protocolizarlo debe estar legalizado antes del ministerio. Y ahora pueden entender por qué es malamente la palabra legalizar en la notaría y no protocolizar. ¿Se dan cuenta? Que legalizar es otra cosa. Ya analizo. Después las compañeras y me ayudan. Después tenemos de las copias de documentos, miren, bueno, no les voy a preguntar la protocolización ni la legalización ni la protocolización, no les voy a hacer preguntas rebuscadas, pero es importante que más o menos hagan la relación. Diferenciar ustedes cuál de las dos es una legalidad y cuál es una protocolización. Después tenemos de las copias de los documentos. Las copias de una escritura pública o documento protocolizado solo pueden darle al notario otorgante y en la cantidad de copias que las soliciten previo pago de los derechos. O sea, nosotros si protocolizamos el instrumento privado, ¿cierto? El contrato de arrendamiento, posteriormente tenemos la ventaja de que podemos pedir una copia porque queda en la conservación de la notaría. Esa es la ventaja de la protocolización. Las copias deben ser íntegras. ¿Qué quiere decir? Que son íntegras, que deben ser iguales a las de la original, no pueden haber cambios. Y la asistente administrativa debe sacar la copia, fotocopia del documento y redactar la certificación de que se trata de un testimonio fiel de su original y la copia debe llevar fecha de firma y sello. Bueno, cuando se da la copia es un timbre que dice que es copia íntegra de la original, no es una certificación nueva que redacte como la certificación de la protocolización, no. Aquí se da la copia, no sé si ustedes lo han visto, dice un timbre copia fiel del original. ¿Lo han visto? ¿Han pedido alguna vez una copia en notaría? ¿Nunca? Pero es un timbre solamente. Si ustedes piden una copia de cualquier instrumento protocolizado, ustedes es un timbre, no se hace un acta nueva, así como redactar un acta nueva, no, un timbre. Que lleva la fecha, el día, el lugar, la hora y todo eso. O algunos dicen copia fiel del original nomás. Sí, eso dicen algunos, que es copia fiel de su original que fue protocolizado bajo el repertorio y la fecha, la notaría, más un timbre y la firma del notario. Claro. Pero no es que tengan que celebrar un nuevo acta o una nueva certificación. Después tenemos casos en que una matriz de escritura no se considera escritura pública. Y aquí dice que es importante que la asistente administrativa participe. Bueno, vimos que es cierto que debe cumplir con todos los requisitos, la minuta debe ser revisada, ¿cierto?, ante la asistente notaría. ¿Se acuerdan que yo les digo de que tenemos que dar la vuelta? La escritura, aquí pasamos a otro tema. Este es como ya para cerrar el caso ya de todo lo que tenga que ver con instrumentos públicos. Acá, porque después pasamos a la materia que es instrumentos privados, para que se enchufen con este último párrafo, ¿ya? Con el número 6. No tiene que ver con la protocolización, sino que tiene que ver con los instrumentos públicos y las escrituras públicas. Y aquí ya se cierra la unidad de los instrumentos públicos. Entonces, caso en que una matriz de escritura no se considera escritura pública. Es importante que la asistente administrativa participe activamente como colaboradora de la función del notario en cuanto a los documentos que, habiéndose iniciado como escritura pública, pierden dicho valor en los siguientes casos.
en el caso que el documento no fuera autorizado por el notario, ¿por cierto? Porque tiene alguna cláusula que no es legible, ¿cierto? Que iba a decir el notario, oiga, tiene que corregir, mientras no se firme, no es escritura pública. Documentos autorizados por notario público incompetente, inhabilitado o suspendido, que ya lo habíamos visto también en las sanciones disciplinarias, o en las sanciones del notario que podían ser, ¿cierto?, inhabilitado o suspendido. Que tenga que ver con la incompetencia de un notario, veo difícil esa figura, ¿ya? Solamente, ¿ustedes qué creen? ¿En qué caso se vería con la incompetencia del notario? ¿Qué caso se acuerdan de esa materia o no quieren verla? Cuando haya falta de jurisdicción. Como el incapaz. No, porque es con la Cuando incompetencia del notario público. Cuando no lo haya suscrito en la jurisdicción que le corresponde. Que él tiene o ha tenido históricamente. Tiene que ver con que el notario que es notario de la ciudad de Vallenar vaya a firmar una escritura, sea notario y cumpla la función de notario en Arica. ¿Ya? Sí. ¿Ya? O sea, él es notario dentro de su jurisdicción nomás, dentro de su localidad, comuna o agrupación de comunas. Ya eso tiene que ver con la incompetencia. Inhabilitado quiere decir que fue inhabilitado, ¿cierto?, por una sanción penal, una sentencia. Y suspendido quiere decir que es una sanción disciplinaria, por cierto, que cometió algún error con las escrituras públicas repetitiva, después de 2 años por su reincidencia lo suspendieron por cierto plazo. Pero la suspensión no es lo mismo que la inhabilitación ya. ¿Se dan cuenta que al final relacionamos toda la materia? Documentos que no han sido firmados por el compareciente, ya. Si los documentos pues son 5 comparecientes que tienen que firmar y solamente firmaron 4, no se va a cerrar esa escritura pública, no va a ser escritura pública. ¿Y cuál era el plazo? 60 días. Desde que firma el primer interviniente. Desde ahí se agrega también el número de repertorio. Y aquí habla con el tema de la tinta indeleble y todo el tema. Eso tiene que ver, creo que se las había comentado, pero una alumna una vez me sopló que había unos lápices de pasta que se borran. Tienen como unas gomitas, ya. Ese es el ejemplo, o sea, tiene que ser con un lápiz de una tinta de que no se pueda borrar posteriormente. Que no se haya firmado por los otorgantes dentro del plazo de 60 días contados desde la anotación del repertorio. Ya, eso tiene que ver con el plazo del otorgante. Ahora una escritura pública puede quedar abierta por otras razones que no tienen que ver con la comparecencia o con la firma de los otorgantes. Ya puede quedar porque se tiene que, no sé, puede haber firmado, o puede haber un error en numeraciones o cosas así que me ha pasado que no las han cerrado y han firmado todos los otorgantes igual. Pero eso son ya cosas que a criterio de los notarios solamente. Pero en cuanto a eso, acá dice solamente, o sea, dice relación solamente a la firma de los otorgantes. No habla sobre otros asuntos por el cual se pueda cerrar o no se pueda cerrar una escritura pública, ¿me entienden? A eso voy. La anotación en el repertorio se hace en la fecha en que se estampa la primera firma, motivo por el cual la asistente debe estar atenta de aquellas escrituras que no se firman por todos los otorgantes en el mismo día. Transcurridos 60 días sin la firma, la matriz pierde validez y debe otorgar y firmar una nueva escritura, dejando constancia en el repertorio original de caducidad del mismo. Ya, entonces tenemos 60 días plazo para que pueda firmar desde que firmó el primer otorgante hasta que firme el último otorgante. Si no se firman dentro del plazo de los 60 días, no cumple ninguna validez. Ya, solamente queda el número de repertorio y se deja la observación de que no se cumplió los efectos para hacer una escritura pública. No obstante,
las partes, si quieren celebrar el mismo contrato, como ya está listo, el abogado tiene que enviarlo de nuevo y cumplir como todo el protocolo nomás, de la revisión y etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, pues, mi estimadísimas. Eso es con el módulo de los instrumentos públicos. ¿Dudas? Profesora, una consulta. ¿Esos 60 días son hábiles o son 60 días continuos? Son continuos, ¿verdad? Sabéis que no te sabría responder, pero yo creo que debiesen ser hábiles, no continuos, porque debiesen regirse por los plazos igual legales o judiciales. Yo creo que deben regirse por los Claro. plazos legales, sí, legales. Sí, Yo tengo gracias. entendido que son días hábiles. Mm. Días hábiles. Son No está hábiles. claro, son eh, hábiles. O sea, de lunes a cuando sábado, que son los días que trabajan las notarías. Ujú. Claro. Porque nosotros tuvimos que firmar el documento que le explicaba la otra vez de la compra que hicimos con mi mamá, que le hice yo, nos dieron entre 30 a 60 días y dentro de esa trayectoria quedaba inválido. Claro, y eran días hábiles, ¿cierto? Claro, acá no sale establecido, pero como les digo, debiesen regirse por los días legales establecidos por la ley. En cuanto a todo lo que tenga relación con las escrituras públicas, que son días hábiles. Miren, los días corridos tienen que ver solamente con materia penal, por los plazos de detención y eso, ¿ya? Como que como que se pueda, no es como que, en los casos en que se pueda vulnerar algún derecho del detenido, de la víctima, pero esos son los días corridos, de lunes a domingo. Los demás son Ok, casi todos los días. muchas gracias. Ya, mi estimadísima, estamos listos. Yo no sé si tienen más dudas, a las 10 les voy a habilitar la prueba. ¿Pasó a la asistencia, profesora? Ay, no. ¿Qué fue? Terminan los cursos. Una vez. Terrible, profesora. Y le quedó muy bien su cabello. Ay, Dios. Le quedó muy bonito su nuevo look. Gracias. Ya, asistencia. Abogada, aprovecho para agradecerle también públicamente por todos los ejemplos que usted nos pone, porque así nos aclara el panorama y como dice usted, no solo los conceptos y la teoría, sino que también nos pone los escenarios y así nos ayuda pues a enriquecernos más en conocimiento. Así que, ¿qué sería de nuestra vida sin usted, profesora? Ay, gracias. Bueno, todos los profesores que tienen la UTEC son buenos. Todos tienen distintos métodos, pero todos son buenos en lo Cada uno lo que tiene hacen. su estilo. Claro, pues. Yo soy más de ejemplo, más práctica. Sí. Ya. Doña Carolina, Abreu. Presente, presente. Doña María, Aguayo, estaba. Doña Karen, Baptista. Presente. Presente, María Loyola. Ya, doña Patricia. Presente, profesora. Doña Luz. Está. Presente. Doña Ángela. Doña Ángela está. Doña Ashley. 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 Ya, doña Annalise. Disculpe, doña Ashley. Doña Annalise creo que se había justificado. Doña Lady. Presente, profe. Doña Elizabeth. ¿Dónde está? Doña Marisol. Doña Carolina Leiva.
Doña María Se Loyola. justificaron en el WhatsApp, ellas parece. Sí, creo que sí. Doña Marcela Marín. Presente. Don Mauricio. ¿Está don Mauricio? ¿No está don Mauricio? No, profe. Doña Cristina está. Doña Jacqueline está. Don Cristian está. Don Luis está. Doña Milagros. Doña Carolina. Presente. Doña Daniela. Milagros presente. Está. Doña Elizabeth San Cristóbal. Doña Nancy está. Doña Presente, Vivian. profesora. Presente, profe. Entonces lo único que no se justificó fue don Cristian, porque los demás me enviaron WhatsApp por internet. Sí, profesora, la señorita Elizabeth no pudo. Sí, Caroline tampoco. Ángela claro, tampoco. claro. Se Y justificaron. Mauricio Martínez también colocó que no. Ah, se justificó. Ahí ya, lo voy a Sí, se cambiar. justificó, profesora. Entonces Aquí están a las todos. 7:23. Perfecto. Ya. ¿Estamos listos? Disculpe por el atraso hoy día, la verdad que he estado con hartas cosas, pero ya estamos listos con la materia. Les voy a habilitar la prueba. Profe, Dígame. le voy a mandar. Profe, aquí se le disculpa todo. Sí, profe, le voy a mandar un WhatsApp con mi nuevo número para ver si me agregan ya, porque el antiguo ya va a estar, para no perderme nada. Creo que la vi recién envió su número al WhatsApp, ¿no? Sí, pero ¿Alguien nadie, lo envió? sí, ese es para que me Ah, ya. agreguen a ese grupo. Ya, porfa, gracias. Buenas noches. Bueno, ya. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Ya. Hasta Chao, el, hasta el gracias. viernes, profe. Va a subir la prueba ahora, ¿cierto? A las 9. La voy a habilitar, a las 10 la voy a habilitar, Ah, ya. ¿ya? Ya, Para ok. que estén pendientes. Ya, Profe, solo gracias. una preguntita para todos aquí los compañeros, igual si alguien tiene duda. Es hasta instrumentos públicos la de hoy, pero no me acuerdo el tema anterior de instrumentos públicos. O el Es hasta inicio del compra, módulo. es Hoy hasta día compra y está venta hoy complementa. día. Ah, hasta compra-venta, ya. Ese es el otro tema que me hacía falta. Gracias. Eh, ¿Estudiaron para la prueba de hoy día o no estudiaron para la prueba de hoy día? ¿O se las habilito mañana a las 9? Sí, mejor Ya. mañana, profe, con seguridad. Sí, sí, porque falta ahí profundizar Fue muy ahí. largo las fiestas patrias. Claro, si yo también tenía que Sí, estudiar, tampoco hice nada, así que ya, se las habilito sí, mañana. la compañera. Gracias, Oiga, si profe, la muy compañera amable. Cristina Montenegro todavía está tomando terremoto, profe. Claro, Mi cumpleaños, ya. ¿verdad? Chao, que les vaya Feliz bien. cumpleaños, profe. Chao. Chao. Ya, profe, Gracias, profe, chao. muy amable. Profe, entonces se va a habilitar mañana. Claro, Sí, mañana. Sí, desde mañana. sí. Ahí ustedes le Perfecto. responden a sus compañeros que pregunten por la evaluación. Ajá, ¿y mañana a qué hora? ¿Esta misma hora? No, 21, sí, 21 horas. La habilita mañana a las 21. Claro. Gracias. Ya que esté muy bien, chao, chao. Chao. Chao.